Durante una entrevista realizada en el programa antiimperialistas.com, conducido por Juan Luis González y Chema Sánchez, Adolfo Mendoza Leigue, sociólogo, docente y ex senador boliviano en la Asamblea Legislativa Plurinacional durante la legislatura 2010-2015, evalúa el contexto actual boliviano. Mendoza analiza las movilizaciones populares que atraviesa Bolivia, la ofensiva neoliberal del gobierno de Rodrigo Paz, el rol de Evo Morales como referente histórico y las implicaciones geopolíticas del control imperial sobre el litio y los recursos naturales del país. Ha habido una suma de demandas, desde demandas sectoriales hasta demandas de tipo corporativo y, sobre todo, demanda de no aplicación de medidas neoliberales en defensa de los recursos naturales, en defensa de las tierras colectivas de indígenas, de las tierras colectivas de campesinos y en defensa del bien común y de la democracia en Bolivia. Democracia ya muy venida a menos por este régimen que es tributario del llamado Escudo de las Américas y que son, por supuesto, súbditos del que se hace en la práctica llamar el nuevo emperador Donald Trump. Las movilizaciones, teniendo esta característica, han empezado a encontrar sentidos de articulación en su agenda de trabajo más que en la dirección política de las propias movilizaciones. Es el pueblo boliviano, es lo nacional popular movilizado que está dando una lección en Bolivia de cómo resistir a pesar de las proscripciones electorales, a pesar de la persecución y en este momento no solo persecución sino amedrentamiento de todas las personas que apoyan las movilizaciones populares. Yo quiero hacer un paréntesis respecto de las posturas del gobierno en este momento, porque probablemente la decisión sea profundizar aún más la represión, establecer un estado de excepción, es decir, una especie de estado de sitio, aunque la Constitución dice otra cosa respecto de la declaratoria de estos asuntos. Y hemos sido informados que militares ya están prestos a tomar incluso las sedes sindicales en las ciudades, pero esto de nada va a servir porque los bloqueos tienen otra lógica y otra característica. Lo que sí es posible de suponer es que la agudización de la represión, tomar medidas de coerción mucho más complicadas, deriven en una absoluta violencia estatal y, por tanto, en asesinatos y derramamiento de sangre. Esto es terriblemente preocupante cuando el gobierno tenía todavía la posibilidad de llamar al diálogo a todos los sectores. Bolivia está en el centro, en el ojo de la atención mundial, no como las características de la resistencia en Medio Oriente o lo que sucede en Irán, pero tiene que ver con un sentido de movilización ciudadana y popular que en realidad está sentando un precedente. ¿Cuál es este precedente? Que de pronto, por lo menos en el caso de varios países dirigidos por la derecha en América Latina, empiecen a generarse movilizaciones similares a partir del ejemplo boliviano. Y entonces estemos ante las puertas de la apertura de una nueva movilización social de carácter plurinacional, independientemente de los estados-nación, claro, en cada lugar con sus propias características, lo cual hace que la situación actual pueda también verse como una suerte de guerra de posiciones. No sabemos cómo va a ser el desenlace, pero el hecho
que muchos a nivel internacional, desde la izquierda, desde los movimientos populares, estén viendo lo que ocurre en Bolivia y estén asumiendo lo de Bolivia como un ejemplo, ya es una invitación, ya es una victoria. Ya es una victoria en términos no solamente discursivos, sino de defensa muy concreta, muy firme respecto de, en el caso de Bolivia, de las transformaciones realizadas durante los 14 años del gobierno de Evo y, por supuesto, plasmadas en la constitución política del Estado. Entonces ahí ustedes tienen un panorama de las perspectivas, de la dureza de esta situación, pero también de algunas limitaciones que es necesario mencionar. Eh, Paralelamente a los comunicados y las muestras de apoyo y solidaridad internacional con el pueblo boliviano, han habido también apoyos al régimen de Rodrigo Paz, que no nos olvidemos, es presidente fruto de el voto popular, que no quiso que gane en las elecciones amañadas de el año pasado, no quiso que gane el pichón de la dictadura de Banzer en su momento, el señor Tuto Quiroga, que era la ficha clave de el imperialismo norteamericano en Bolivia. Rodrigo Paz se ha caracterizado por lanzar, como Trump, una mentira tras otra. Parece que este estilo narrativo está impregnando a toda la ultraderecha, en el caso de América Latina, y ahora no cuenta con una base social de apoyo, pero el apoyo viene de los poderes fácticos para el gobierno de Rodrigo Paz. ¿Cuáles son estos? Los sectores más duros de los poderes fácticos. La agroindustria, los mercenarios mediáticos, el narco incrustado en la policía y en las Fuerzas Armadas, la minería ilegal y la banca, entre los sectores más fuertes. Esto no es poco, porque esto le da capacidad de financiamiento, de acciones de represión y, por supuesto, de soborno a la derecha en Bolivia. Si es que este gobierno todavía se sostiene, es porque tiene el apoyo de estos sectores y de una rápida reacción de Rubio y todo el Departamento de Estado de Estados Unidos de Norteamérica, que inmediatamente han lanzado sus muestras de apoyo. Un paréntesis específico: han llegado 2 aviones Hércules de la Argentina con supuesta ayuda humanitaria, y ha llegado otro avión de la Fuerza Aérea chilena, también con supuesta ayuda humanitaria. Pero por increíble que parezca, el desatino de las autoridades en Bolivia es ya extremo. Este avión utilizado para la supuesta ayuda a Bolivia de estos aviones, los aviones mandados por Milei, están transportando hasta la ciudad de La Paz, sí, comida, pero a partir de negocios privados. Ahora bien, yo quisiera mencionar al mismo tiempo que no solo la movilización de Bolivia tiene una repercusión porque pone la resistencia en Bolivia en un gran cartel en el escenario internacional. No solo anima a pensar en las posibilidades de generar un nuevo tipo de protesta y de movilización social más allá de los estados-nación, sino que esto tiene que ver también con otra razón, y es lo que está haciendo el régimen de Trump respecto de América Latina. Es por todas y todos conocido que ya ha amenazado con invasión a Cuba, que ya ha abierto un proceso a Raúl Castro
que intentan hacer, aunque las condiciones son distintas de las de Venezuela, pero intentan hacer lo mismo que con Maduro, es decir, que Estados Unidos está preocupado por la movilización en Bolivia, porque esto le perjudica en su estrategia de control continental para hacerse totalmente de los recursos naturales en América Latina. Y en el caso boliviano, de manera específica, porque además ya ha firmado un convenio con el gobierno de Rodrigo Paz para inversiones de empresas desde el imperialismo y transnacionales sobre el litio y las tierras raras en Bolivia. Por tanto, aquí hay una conexión que nos permite vincular la resistencia en Bolivia con esta necesidad también de control que tiene el imperialismo norteamericano en el caso de América Latina. Tal vez es un efecto de lo que ocurre geopolíticamente en otros lados, sobre todo en torno al genocidio en Gaza y la guerra de Estados Unidos e Israel sobre Irán. Estos elementos no los debemos dejar de lado para un análisis de lo que ocurre ahora en Bolivia. Digo, independientemente del desenlace que esto pueda tener a partir de la agudización de la represión y del la posible medida de declarar un estado de excepción, un estado de sitio en Bolivia. Evidentemente es muy firme la posición de Petro y también es muy firme el discurso de Sheinbaum, la presidenta de México, incluso señalando la efectividad y las transformaciones de la sociedad boliviana en los gobiernos de Evo Morales. Lo que extraña nuevamente es el silencio de Lula da Silva en este plan. ¿Y por qué hago referencia a este elemento? Porque, en teoría, Colombia, México y Brasil, no solo por la fortaleza de sus economías, sino por sus posturas políticas continentales, son los países que deberían estar llamados a articular internacionalmente esta posición firme de defensa de América Latina y de la soberanía de los pueblos respecto de los recursos naturales. El gobierno acusa, junto con el imperialismo norteamericano, en bocas de sus portavoces, incluido Rubio, que Evo Morales está detrás de las movilizaciones y que detrás de Evo está el financiamiento del narcotráfico. Sin embargo, no ha hecho el gobierno de Rodrigo Paz absolutamente nada sobre el caso Marcet y los más de 900 vuelos de avionetas que salieron del departamento de Santa Cruz, donde tiene una preponderancia el agronegocio y la derecha más radical en Bolivia, con exportación de cocaína hacia afuera y sobre todo hacia Paraguay. Entonces están intentando articular una narrativa que intente nuevamente involucrar a Evo Morales en cosas que absolutamente no tienen ni pies ni cabeza. Pero hay un elemento ahí que sí es necesario destacar en la postura de la ultraderecha. Cargan las tintas respecto de Evo porque están también en aprestos de o intentar asesinarlo o intentar tomarlo preso. Pero si lo toman preso en Bolivia, entonces lo convertirían en nuevamente un articulador de las movilizaciones. Por tanto, detrás de esta estrategia está lo que ya sabemos con Venezuela o lo que intentan hacer en Cuba, la extracción a partir de una incursión militar focalizada, la extracción de Evo. Esto es bastante complicado
para el imperialismo y para el propio gobierno, porque Evo tiene al menos 5 círculos territoriales de custodia. Y el aeropuerto más cercano, el de Chimoré, está muy cerca de la sede central de la coordinadora de las 6 federaciones del trópico de Cochabamba, y es un aeropuerto que está tomado por las organizaciones sociales y en vigilancia constante. Pero no se puede descartar que estén en planes de extracción o finalmente de asesinato de Evo por la insistencia en que él sería el articulador de estas movilizaciones. Evo en este momento es un referente histórico. Evo en este momento es un referente en las movilizaciones. Evo en este momento, sin embargo, no tiene la capacidad de articular desde esta suerte de prisión territorial las movilizaciones a nivel nacional. Algo parecido dicen respecto del vicepresidente Lara, pero el vicepresidente Lara lo único que carga consigo es la emoción de quienes desde el campo popular votaron no por Rodrigo Paz, sino por él, para encontrar un mal menor en las elecciones recién pasadas en Bolivia. Y tampoco a Lara le convendría suceder, en caso de la renuncia de Rodrigo Paz, de suceder a Rodrigo Paz en la presidencia. ¿Por qué razón? Porque él tendría inmediatamente que convocar a elecciones y no le conviene, por supuesto, porque no es un hombre de izquierda, no es un hombre con convicciones ideológicas progresistas firmes. Entonces no le conviene ejercer por un corto tiempo la presidencia. Y no hay presidencias del Senado y de diputados lo suficientemente fuertes como para hacerse cargo al mismo tiempo. De todas maneras, sí se daría un adelantamiento de las elecciones en caso de la renuncia de Rodrigo Paz, de vicepresidente y de los presidentes de diputados y del Senado. Está clarísimo que igual van a proscribir a Evo. Está clarísimo que igual van a intentar arremeter contra las organizaciones sociales. Y está clarísimo que allí el candidato ganador podría ser Tuto Quiroga. De aquí a 2 meses, en Bolivia, se tiene que aprobar una ley financiera. Y Rodrigo Paz ya ha enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional un conjunto de leyes privatizadoras. Cuando abrogó la ley 1720, que era favorable a los latifundistas, que permitía supuestamente convertir la pequeña propiedad campesina e indígena y las tierras comunitarias de origen en mediana propiedad, allí se ocultan 2 cosas. Primero, que evidentemente era en contra de indígenas y de campesinos. Segundo, que para ocultarse del concepto del latifundio, negado en su existencia ya por la Constitución Política del Estado, los latifundistas subdividieron sus predios, la propiedad sobre la tierra, en pequeñas propiedades rurales. Si uno ve el mapa de Santa Cruz de la Sierra, se da cuenta cómo los latifundios están cuadriculados en pequeñas parcelas. Y por tanto, esas son las parcelas en manos de los latifundistas, que las quieren reconcentrar a partir de la mediana y de la gran empresa. Bueno, lo cierto es que esta ley 1720 se abrogó, pero hay una disposición transitoria que señala que la van a reponer. Y esto más o menos puede suceder en el lapso de 2 a 3 meses. Por tanto, en el supuesto que les funcione la represión en Bolivia,
De aquí a 2 meses viene otra fase de movilización y ahí sí las condiciones políticas de rebelión varían sustantivamente. Y hay un cerco, como es habitual, un cerco mediático absolutamente duro, pero a diferencia de otros momentos de conflictividad, han empezado a llegar reporteras y reporteros del exterior, sobre todo de la Argentina, que están sacando bastante información en medios alternativos. Pero esa gente también está siendo reprimida por el gobierno de Rodrigo Paz. Yo abrigo la esperanza que se consolide una agenda única. Abrigo la esperanza que independientemente del desenlace de la actual movilización, lo que está sucediendo en Bolivia nos invite a reflexionar sobre la necesidad de, ahora sí, articular agendas continentales y del sur global de otra manera.